En este video vamos a hablar sobre los signos vitales, o también llamados signos de vida. Estos nos muestran las funciones fisiológicas y vitales de una persona y pueden ser medidos en cualquier lugar o momento. Entre los signos vitales tenemos la temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la oximetría de pulso. La temperatura es el equilibrio entre la cantidad de calor producida por el cuerpo y la cantidad de calor perdida al ambiente. Esta se mide en grados centígrados. Puede variarse según diversos factores, entre ellos tenemos la edad, el ejercicio, las hormonas, la fiebre, el estrés, entre otros. Podemos clasificarla en dos tipos, en externa e interna. La externa se encuentra medida en la piel, tejido subcutáneo y en la grasa, y la interna es la que se encuentra en tejidos profundos como ser el cerebro o intestinos. Hay diferentes zonas donde se pueden tomar. Tenemos la zona central o superficial. En la central puede ser en el recto o la membrana timpánica, y la superficial puede ser oral, axilar o en la piel. Existe una clasificación de la temperatura corporal donde vamos a encontrar hipotermia, la temperatura normal, febrícula, fiebre, hiperpirexia o hipertermia. Para la medición de la temperatura lo que vamos a necesitar va a ser algodón, alcohol y termómetro. Siempre, antes de realizar un procedimiento, tenemos que asegurarnos de que nuestras manos estén limpias y desinfectadas. Antes de tomar la temperatura, debemos de asegurarnos de que la axila del paciente esté completamente seca. Una vez asegurándonos de esto, vamos a levantar su brazo y vamos a colocar el termómetro justo en medio de la axila y vamos a flexionar el antebrazo hacia el tórax. Vamos a esperar de 3 a 5 minutos para luego retirar el termómetro, lo vamos a limpiar y vamos a observar la temperatura que este nos da. La frecuencia cardíaca mide los latidos por minuto. Esta se mide a través del pulso, que es una onda de sangre creada por la contracción del ventrículo izquierdo del corazón. En una persona sana, la frecuencia del pulso es igual a las contracciones ventriculares. Podemos clasificarlo en dos, en pulso periférico, que son aquellos que se encuentran lejos del corazón, y el pulso apical, que es localizado en el vértice del corazón, o también llamado pulso central. Los factores que influyen en la medida del pulso son la edad, sexo, ejercicio, deshidratación, patologías, fiebre, entre otras. Los pulsos más usados vamos a encontrar el temporal, carotídeo, axilar, braquial, radial, popliteo, tibial posterior, el pedio y el apical. En la frecuencia cardíaca vamos a ocupar los 3 pulpejos de nuestros dedos, un reloj con segundero y una hoja de registro para anotar los resultados. Vamos a decir que una frecuencia cardíaca normal en un adulto y joven va a ser de 60 a 100 latidos por minuto. Va a presentar taquicardia cuando se presentan más de 100 latidos por minuto y bradicardia cuando son menos de 60 latidos por minuto. Nuevamente, para hacer este procedimiento se debe asegurar de que las manos estén limpias y explicarle al paciente cuál es el procedimiento que se le va a realizar. Vamos a colocar al paciente en una posición de reposo, en este caso va a estar sentado, y vamos a presionar levemente la arteria radial durante 1 minuto y vamos a contar los pulsos viendo el segundero. La frecuencia respiratoria es el proceso mediante el cual se toma oxígeno del aire ambiente y se expulsa el dióxido de carbono del organismo. El ciclo respiratorio comprende una fase de inspiración y otra de expiración. En condiciones patológicas intervienen los músculos accesorios de la inspiración y de la expiración. Se suele medir en reposo y consiste simplemente en contar el número de respiraciones durante 1 minuto, contando las veces que se eleva su pecho. Entre los factores que influyen tenemos el ejercicio, el estrés, el aumento de la temperatura, medicamentos, entre otros. La frecuencia respiratoria varía según la edad, como podemos ver en la tabla. Y entre las alteraciones de la frecuencia respiratoria tenemos la bradipnea, que es la lentitud en el ritmo respiratorio, cuando en un adulto es inferior a 12 respiraciones, en un escolar menor a 20 y en un lactante menor a 30. La taquipnea, que es respiraciones superior a 20 en un adulto, a 30 en escolares y mayor a 50 en un lactante. Y la hipernea, que son respiraciones profundas y rápidas de frecuencia mayor a 20 respiraciones por minuto. Para registrar la frecuencia respiratoria de un paciente, lo único que vamos a necesitar va a ser un reloj de segundero y una hoja para anotar los resultados. Lo único que se debe hacer es evaluar los movimientos de inspiración y expiración del paciente y contarlos durante 1 minuto en el segundero. La presión arterial es la que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias y la resistencia que ofrecen estas ante el paso de sangre
que es impulsado desde el ventrículo izquierdo. La contracción y relajación ventricular determina la presión sistólica y la presión diastólica. Esta se mide en milímetros de mercurio. La máxima o sistólica es la presión que se ejerce en la sangre como resultado de la contracción o despolarización del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, es la onda sanguínea más alta dentro de las arterias. La presión mínima o diastólica es la que ejerce la sangre dentro de las arterias como resultado de la relajación o repolarización ventricular. Entre los factores que afectan a la presión arterial tenemos la edad, sexo, raza, ejercicio, obesidad, tabaquismo, estrés, dolor, medicamento, enfermedades, entre otras. Y se clasifica de la siguiente manera. Para tomar la presión arterial debemos asegurarnos primeramente de que nuestro paciente haya estado por lo menos 5 minutos en reposo. Se le debe recomendar guardar silencio y explicarle el procedimiento y decirle que al final de la toma se va a comunicarle cuál fue el resultado. Vamos a colocar el tensiómetro o el esfigmomanómetro 3 centímetros arriba, 3 o 2 centímetros arriba del codo y vamos a colocar la campana del estetoscopio en la arteria humeral. Luego vamos a inflar y vamos a proceder a tomar la presión. La oximetría de pulso o pulsioximetría es la medición de los niveles de oxígeno transportados por la hemoglobina en los vasos sanguíneos. Para medir los niveles de oxígeno en sangre vamos a necesitar un pulsioxímetro o un oxímetro. Primero vamos a masajear el dedo índice del paciente o el dedo en el que vamos a tomar la muestra y vamos a proceder a encender el oxímetro y a colocarlo en el dedo. Vamos a esperar unos segundos a que nos dé el resultado y finalmente los vamos a ver y registrar en una hoja.